Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien, les envío un beso gigante desde acá. Estamos en el podcast Más Allá del Living. Más Allá del Living es un podcast que hablamos de espiritualidad, fe y vivencias con Dios, donde hablamos de temas que son más profundos y que salimos de la zona de comodidad para hablar de temas que por ahí son tabúes como la espiritualidad. Así que me encantaría poder hablarles hoy y compartirles un par de historias bíblicas que hablan acerca de la provisión de Dios. Y antes de eso, quiero contarles que hay una frase muy linda que me encanta que dice que el Dios de la visión es el Dios de la provisión. ¿Esto qué quiere decir? Que el Dios que te da ese sueño o esa visión es el mismo Dios que te da las herramientas para cumplirlo. Así que el Dios de la visión es el Dios de la provisión. Así que les voy a compartir ahora una historia, un par de historias que hablan acerca de la provisión de Dios. Una de ellas es esta, y se las voy a leer a continuación. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas, y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay más. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien ordenó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Bueno, esta es una historia de provisión donde Dios usó la vida de Eliseo, que era un profeta de Dios. Este está en el Viejo Testamento, en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Y habla un poco de esta situación en la que estaba inmersa esta mujer, que estaba endeudada y al punto tal de que la persona a la que le debían dinero se quería llevar a sus hijos como esclavos. Entonces acá vemos cómo Dios tuvo compasión de ella y usó la vida de Eliseo para poder ordenarles estas cosas. Y él le dijo algo muy loco, porque le dijo: ¿qué es lo que tienes? O sea, ¿qué es lo que tenés en tu mano? ¿Qué tenés accesible? Y ella dijo: bueno, nada, excepto, y se acordó, un poco de aceite. Y después dijo que él fuera a buscar muchas vasijas que le pida prestado a sus vecinos, y el aceite no paró de derramarse hasta que se acabó la última vasija. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a nuestra fe nos es hecho. Si nosotros creemos que Dios nos puede llenar de provisiones, realmente nosotros estamos confiando en que Él puede hacer más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, la fe de ella, es decir, la bendición de ella que llegó a través de la multiplicación de este aceite, fue que no paró de correr aceite hasta que estuvo la última vasija. Así que ella pidió en cuanto a su fe, porque pidió a los vecinos prestados vasijas, creyendo que Dios iba a hacer algo para ella, pero no se imaginaba de que iba a fluir aceite de manera en cantidades grandes hasta que por fin terminara la última vasija. Así que me recuerda a esta palabra que también está en la Biblia, que dice que conforme a nuestra fe nos es hecho. Así que si nosotros creemos que Dios puede hacer cosas grandes, Él las puede hacer en nuestra vida. A continuación les voy a leer otra historia para poder inspirarlos en esta temática que es la provisión. Después hay un versículo súper lindo que, antes de seguirles contando otras historias, que hablan acerca de estas preocupaciones que nosotros tenemos muchas veces por lo económico. Y bueno, dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa?
Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Esto está en Mateo 6, del 25 al 34, y habla de estas cosas que nosotros nos preocupamos, que Dios realmente sabe que las necesitamos, como qué vamos a vestir, qué vamos a comer, o incluso qué beberemos. Pero todas estas cosas Dios sabe de antemano que las necesitamos para vivir nuestra vida diaria. Y hay un versículo que dice en la Biblia que no le va a faltar el pan al justo sobre la mesa. Es decir, que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, todas estas cosas nos serán añadidas y son como una consecuencia, porque Dios sabe que las necesitamos. No somos superficiales por querer algo así, pero sin embargo Dios dice que no seamos gente de poca fe, sino que creamos que Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, sobre todo en nuestra área económica. Después les voy a leer otra historia que dice así. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron: «Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer». «Denles ustedes mismos de comer», contestó Jesús. «Eso costaría más de 6 meses de trabajo», objetaron. «¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer?» «¿Cuántos panes tienen ustedes?», preguntó Jesús. «Vayan a ver». Después de averiguarlo dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde, así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que lo repartieran entre la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado que sobraron. Los que comieron fueron 5.000. Esta historia está en Marcos 6, del 34 al 44. ¿Qué nos habla? De que Dios bendijo, o sea, en este momento Jesús bendice los alimentos, los 5 panes y los 2 peces, y lo que hace es bendecirlo. Y alimentó a más de 5.000 personas, porque se estila que en ese momento se contaban a las personas de acuerdo a si eran hombres, entonces eran 5.000 hombres, pero a eso podemos entender que eran como 5.000 familias, porque si eran hombres con sus esposas y sus hijos que no fueron contados de alguna manera, porque en ese tiempo se contaba la cantidad de gente a través de si eran hombres, entonces podemos ver que Jesús alimentó a más de 5.000 personas y la única pregunta que le hizo a sus discípulos fue: bueno, ¿qué tienen a la mano? Y ellos buscaron entre la gente y habían solo 5 panes y 2 peces. Así que no importa que lo que vos pienses que es poco en tu vida, así como en la historia del aceite, que la mujer dijo: no tengo nada excepto un poco de aceite. O quizás pienses como: no tengo nada excepto este talento, no tengo nada excepto esta otra cosa.
Y eso que vos tenés es lo que Dios va a usar para multiplicar tus recursos. Eso que ya tenés de antemano, no necesitas buscarlo en otro lugar. Por eso es re linda esta parte cuando Jesús dice qué es lo que tienen en la mano, qué es lo que tienen para poder ofrecer, y Él puede multiplicar esos recursos. Después les voy a compartir otra historia que dice así. Dice que un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. ¿Qué quiere decir esta historia? Habla de que estos pescadores que eran expertos en la pesca, o sea, era su oficio, no habían podido pescar durante toda la noche y Jesús le dijo a Simón Pedro: «Lleva la barca a aguas más profundas». Lo llevó a su zona de no confort, por así decirlo, porque se suponía que ya habían intentado pescar y no encontraron nada. Y Jesús les dijo: vayan a aguas más profundas. Y empezaron a pescar, que es la pesca milagrosa que es conocida en la Biblia, donde intentaron con las redes se les rompían, vino otra barca y ambas estaban como por hundir. Y ahí Jesús, con ese milagro, hace que Simón Pedro se arrodille delante de él y le diga: «Apártate de mí, Señor, no soy más que un pecador». Y reconociendo la presencia de Dios, reconociendo que ahí estaba alguien poderoso que estaba haciendo ese milagro. Y entonces Jesús le dijo: «No temas, no tengas miedo, ahora vas a ser pescador de hombres». Es decir, vas a llevar mi palabra a otras personas. En vez de pescar pescaditos, de alguna manera iba a pescar personas, iba a hacer que otras personas conocieran de la palabra de Dios. Entonces le trajo un llamado. Muchas veces en nuestra escasez pensamos: bueno, Dios no puede usarnos, pero Dios quiere usar eso que vos ya tenés de antemano y que lo quiere usar y multiplicar a tus dones, a tus recursos, y con eso mismo Él te va a dar un llamado, un propósito. De hecho, ellos dejaron todo, dejaron su oficio y siguieron a Jesús. Eso no quiere decir que vos tengas que dejar de hacer el oficio que vos tenés que hacer. En este caso, esta historia cuenta esto. Pero Dios quiere usar esa área en la que vos sos bueno, en la que vos sos buena, eso que vos ya tenés a la mano, por así decirlo, que te es fácil, orgánico, y así como el aceite, o así como los panes y los peces, o así como en este caso los pescadores que tenían este oficio, que pudieron hacer esta pesca milagrosa y Dios multiplicó sus recursos. Y antes de terminar, me gustaría que hagamos una pequeña oración para poder terminar este episodio tan especial que hablamos de la provisión. Así que no es necesario que cierres tus ojos, simplemente hablar con Dios es como hablar con un amigo o una amiga. Así que le vamos a decir ahora, me puedes acompañar en esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por este día más de vida que nos has dado. Gracias por cada uno de los oyentes del episodio de este podcast tan especial que pusiste en mi corazón. Te pido que en tiempos de escasez como los que podemos estar viviendo en este momento, sobre todo en nuestro país, en Argentina,
te pido que multipliques los recursos que vos ya nos diste de antemano. Eso en lo que somos buenos, en lo que somos buena, en lo que nos sale realmente fácil porque nos diste esos dones, esos talentos, que los puedas usar. Y si sentimos que no tenemos recursos, que nos muestres cuál es ese llamado para el cual nos creaste, para el cual nos trajiste a esta tierra. Es eso que está en tu corazón, que lo puedas revelar a nuestras mentes, a nuestra vida, que podamos entender que tenemos un propósito y que Dios quiere usar ese propósito. Así que te doy gracias, papá, por este episodio tan especial hablando acerca de la provisión. Te pido que multipliques todos los recursos que tenemos, que bendigas a las personas que no tienen un pan sobre la mesa, que lo multipliques a quienes no lo tienen y que seamos personas que llevemos tu bendición y tu multiplicación a otras personas. Así como la viuda con su aceite pudo bendecir la vida de sus hijos porque no los llevaron como esclavos y pudo con eso vivir y multiplicar sus bendiciones, así como con la fe los discípulos trayendo estos panes y estos peces se multiplicaron confiando en la provisión de Dios. Asimismo que pueda bendecir a otras personas como estas personas que fueron bendecidas, más de 5.000 personas por este milagro. Así que el milagro que hagas en nuestras vidas de provisión se multiplique y bendiga a otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Y les doy gracias por estar escuchando el podcast, por sus mensajes tan hermosos que me hacen llegar a través de las redes. Ya se encuentra disponible todos los episodios anteriores en Spotify y en YouTube, así que no te olvides de seguirnos también en @masalladeliving en Instagram. Así que ha sido un placer poder compartir este momento con ustedes. Les envío un beso gigante y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.